Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo perdido en las montañas de México, vivía una mujer llamada Catalina. Catalina era conocida por su belleza y su habilidad en la medicina tradicional. Aunque era respetada por muchos, había quienes la miraban con recelo debido a su don para comunicarse con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Un día, una serie de eventos desafortunados comenzaron a ocurrir en el pueblo. Los animales empezaron a desaparecer de manera misteriosa y algunas personas aseguraban haber visto sombras extrañas moviéndose en la oscuridad de la noche. Los murmullos comenzaron a circular, atribuyendo estos sucesos a la magia oscura de Catalina. La preocupación creció a medida que la gente observaba con temor cómo la tranquilidad del pueblo se veía amenazada. Decidieron confrontar a Catalina, acusándola de ser la responsable de los eventos misteriosos. La acusaron de ser una bruja, capaz de transformarse en diferentes animales y de invocar a la temida Nahuala, una criatura que se alimentaba de los miedos de las personas. Catalina intentó defenderse, explicando que su conocimiento de la naturaleza y las artes místicas solo se usaban para sanar y proteger. Sin embargo, la paranoia y el miedo ya habían arraigado en el pueblo. Decidieron tomar medidas drásticas. En una noche oscura y tormentosa, un grupo de aldeanos se dirigieron a la humilde cabaña de Catalina. La arrastraron fuera de su hogar y la llevaron a una colina donde encendieron una gran hoguera. Catalina rogó por su vida, pero los aldeanos estaban cegados por la ira y la superstición. Mientras las llamas crecían, Catalina levantó los brazos al cielo y pronunció palabras antiguas en un intento desesperado de conjurar su defensa. En ese momento, la tierra tembló y un viento aullador comenzó a girar alrededor de la colina. Una figura oscura surgió de la oscuridad y el terror se apoderó de los aldeanos. La figura se transformó en una criatura aterradora, mitad humana y mitad bestia, con ojos brillantes y dientes afilados. Era la Nahuala. Gruñó y rugió, llenando el aire con un aura de oscuridad y miedo. Los aldeanos se arrepintieron al instante de sus acciones, pero ya era demasiado tarde. La Nahuala comenzó a perseguir a los aldeanos, atormentándolos con sus propios miedos y pesadillas. Algunos fueron transformados en animales, otros quedaron atrapados en un estado de terror perpetuo. El pueblo quedó sumido en la desesperación y la tristeza. La historia de la Nahuala se propagó por toda la región, advirtiendo a las futuras generaciones sobre los peligros de la superstición y el juicio apresurado. Se decía que, en noches de tormenta, todavía se podía escuchar el aullido de la Nahuala, recordándoles a todos que los miedos y las acciones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Y así la leyenda de la Nahuala se convirtió en una advertencia sobre el poder de la paranoia y la importancia de la comprensión y el respeto hacia lo desconocido. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like y si aún no lo has hecho, que te suscribas. Esto me animaría para seguir subiendo videos. Hasta la próxima.